Es un estado bastante agradable y alegre conectarse también con alguien. Estos son los momentos en nuestras vidas que son los más ricos, los que realmente importan. Estoy muy contento de estar aquí, gracias por esa introducción. Esta noche me gustaría llamar su atención sobre la atención. Permítanme comenzar con una historia. Se trata de un experimento clásico en psicología social, realizado hace muchos años en el Seminario Teológico de Princeton con estudiantes de divinidad. A cada estudiante se le dijo que iba a dar un sermón de práctica. Recibirían un tema para preparar y luego irían a otro edificio para dar el sermón que sería evaluado. A la mitad de los estudiantes se les dio la parábola del buen samaritano como tema. La historia del hombre que se detuvo para ayudar a un extraño necesitado al lado del camino. A la otra mitad se les dieron temas bíblicos al azar, mientras cada estudiante de divinidad se dirigía al otro edificio para dar su sermón. Pasaban junto a un hombre que estaba doblado y gimiendo de dolor. La pregunta interesante es, ¿se detuvieron a ayudar? Y la pregunta más interesante es, ¿importaba si estaban reflexionando sobre la parábola del buen samaritano? ¿Qué piensan? No importaba, no hacía ninguna diferencia. Lo que realmente importaba era cuánto sentían que estaban bajo presión de tiempo. Y esta es más o menos la historia de nuestras vidas. Hay un espectro que va desde notar a la otra persona hasta sintonizarse con la otra persona, empatizar y entender lo que está pasando. Y luego si están en necesidad y hay algo que podamos hacer, sentimos compasión y quizás les ayudamos. Pero si nunca notamos a la otra persona en primer lugar, nunca recorreremos ese camino. Y este es el problema. Con la atención hoy en día está bajo asedio. Creo que el momento en que se supone que estábamos en problemas fue hace un tiempo antes de comenzar a escribir el libro Focus. Estaba de camino a una reunión, vivo en el campo, en Nueva Inglaterra. Llegaba tarde, pero quería que la gente allí supiera que estaba en camino, así que mientras conducía estaba enviando mensajes de texto para avisarles. Eso es realmente horrible porque según leí poco después, enviar mensajes de texto mientras se conduce es lo mismo que beber mientras se conduce. Es realmente malo. De hecho, en mi estado ahora es ilegal. Otra cosa que he notado es que cuando estaba escribiendo el libro, a veces me encontraba en un buen ritmo, realmente enfocado escribiendo bien, luego tenía que buscar algo. Así que iba a Google Scholar. Me encanta Google Scholar porque te da acceso a bases de datos académicas. Abro mi navegador web y mi navegador web me muestra las noticias del día. Y soy adicto a las noticias, así que de repente empiezo a leer historias de noticias. Y antes de darme cuenta han pasado 15 o 20 minutos. Antes de recordar que se suponía que debía estar buscando algo. Y hoy todos estamos en el mismo barco, ya que las herramientas que usamos, nuestra computadora, nuestro teléfono, etc., también están diseñadas para interrumpirnos, para seducirnos, para atraer nuestra atención de una cosa a otra. Y generalmente detrás de eso está la intención de vendernos algo, un anuncio emergente o lo que sea. La atención está bajo asedio de una manera que nunca antes había sido así. Cuando fui a los editores y les dije que quería escribir sobre la atención, uno de ellos me dijo, «Eso es maravilloso, nos encantaría tener ese libro, pero ¿podrías hacerlo corto?» ¿Qué nos ha pasado? En 2007 la revista Time, una publicación en Estados Unidos, tenía un pequeño artículo que decía que había una nueva palabra en el idioma inglés. La palabra era puzzled. Es una combinación de puzzled y pissed off. Y se refiere al momento en que estás con alguien que saca su BlackBerry y comienza a hablar con otra persona ignorándote. En 2007 eso era inusual. Pero la palabra puzzled ha desaparecido con el BlackBerry. Porque ahora es la nueva norma social. Sales a cenar a un restaurante muy romántico y ves una pareja junta. Y ambos están mirando sus teléfonos en lugar de mirarse a los ojos. Algo nos ha pasado. En 1977, el ganador del premio Nobel Herbert Simon
Escribió, de manera muy profética, la información consume atención. Por lo tanto, una abundancia de información crea una pobreza de atención. Creo que hemos entrado en una época en la que estamos en peligro de empobrecimiento intencional. Las señales de esto son más que una pareja mirando su teléfono en lugar de mirarse a los ojos. El otro día había una madre sosteniendo un pequeño niño. El niño intentaba llamar su atención y ella estaba ocupada enviando mensajes de texto. Simplemente no estaba disponible. Por supuesto, con los papás ocurre lo mismo. El verano pasado estaba en una isla de vacaciones, Martha's Vineyard, frente a la costa de Nueva Inglaterra, y estaba tomando un taxi desde el ferry hasta mi casa. Compartí el taxi con 7 hermanas de fraternidad, estudiantes universitarias que iban a pasar un fin de semana juntas. Nos subimos al taxi compartido, una gran furgoneta. Y en 1 minuto o 2, cada una de las hermanas de fraternidad estaba mirando una pantalla, iPhone, iPad, pero no estaban hablando entre ellas. Y creo que esto es una verdadera pérdida. Los ingredientes de la sintonía son 3. El primero es la atención mutua completa. De esa atención plena proviene un segundo ingrediente. Es una sincronía no verbal. Si observas a 2 personas que realmente están en sintonía, realmente conectadas, si hicieras un video de eso y lo miras en silencio, los 2 cuerpos parecerían estar coreografiados. Esto es algo manejado por una categoría de células cerebrales llamadas osciladores. Los osciladores gobiernan cómo respondemos a otra persona, cómo respondemos a objetos físicos. Los osciladores son muy importantes para la supervivencia de la especie humana. Considera esto. En el momento del primer beso determina la velocidad a la que los 2 cráneos se juntan. Y si se equivocan, estaría seguro de que es el fin de la especie. El tercer ingrediente, después de la atención completa y la sincronía no verbal, es que se siente bien. Es un estado bastante agradable y alegre conectarse también con alguien. Estos son los momentos en nuestras vidas que son los más ricos, los que realmente importan. Sin embargo, recientemente hubo un artículo en la Harvard Business Review, titulado El momento humano. Decía que, si quieres tener una conexión real con alguien y si esa persona entra a tu oficina, recuerda esto, aléjate de tu pantalla. Ignora tu teléfono y cualquier otro dispositivo. Detén tu ensoñación o lo que sea que esté en tu mente y presta toda tu atención a la persona que tienes enfrente. Me parece triste que tengamos que tener un artículo en la Harvard Business Review para decirnos algo así, pero hemos llegado a esto porque la atención es una mercancía cada vez más rara, pero es una mercancía muy valiosa. Creo que ha llegado el momento de que tomemos una postura activa en nuestras vidas y luchemos contra este sutil asedio. Conozco una pareja, por ejemplo, que cuando llegan a casa tienen un pacto. Guardan sus teléfonos en un cajón. No los miran durante la noche. Hay una nueva forma de reunirse. No sé si esto ha sucedido aquí en el Reino Unido, pero en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando las personas se reúnen para cenar, todos sacan su teléfono, lo ponen en el centro de la mesa. Y la primera persona que intente agarrar su teléfono antes de que llegue la cuenta tiene que pagar la cuenta. Ahora bien, no hay solo un tipo de atención, hay varias variedades. La más obvia es la atención selectiva. Cuando nos enfocamos en una cosa, ignoramos otras. Hay 2 tipos principales de distractores, 2 clases generales. Uno son los distractores sensoriales, así que si me estás mirando a mí, probablemente no estés notando esta pizarra blanca aquí. Eso es relativamente fácil. El difícil es la segunda categoría, son los distractores emocionales. Nuestros distractores emocionales son extremadamente poderosos. Son pensamientos sobre esa conversación que no salió tan bien. La discusión que tuve con mi pareja esta mañana, principalmente preocupaciones de relación, cosas que nos han molestado. Así que cuanto más enfocados estamos, mejor hacemos cualquier cosa.
Es bastante obvio. Por ejemplo, una prueba de concentración entre atletas predice que también lo harán la próxima temporada. Eso es bastante directo. Y cuanto menos divaga nuestra mente o la mente de los estudiantes al leer un texto, mejor comprendemos el texto. Sin embargo, resulta que en promedio, mientras leemos un libro, nuestra mente divaga entre un 20 y un 40% del tiempo. Creo que depende del libro. Ese estudio en particular se hizo con Orgullo y Prejuicio. Si se hubiera hecho, digamos, con 50 sombras de Grey, o Blink o lo que sea, podría haber sido diferente. Pero el punto es que cuanto más se interrumpe la atención, especialmente en los jóvenes, más difícil es para ellos captar, construir los modelos mentales acumulativos que equivalen a dominar cualquier materia. Básicamente, hay 3 modos de atención a los que quiero llamar su atención. Aquí hay un esquema. Así que esta es generalmente la relación entre el rendimiento. Digamos que esto es alto y esto es bajo. Y esta es la línea horizontal de la actividad cerebral, particularmente los niveles de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Y la relación es muy reveladora. Va así. Es una U invertida. Y el mayor rendimiento es cuando la atención es absolutamente 100%, tal vez 110%. Se ha llamado flow. El flow fue descubierto, para aquellos de ustedes que no lo sepan, por investigadores que preguntaron a personas en muchos dominios diferentes de experiencia: jugadores de baloncesto, bailarinas, neurocirujanos. Cuéntenos sobre un momento en el que se superaron a sí mismos, estaban absolutamente en su mejor momento, incluso ustedes estaban sorprendidos, no importa cuál fuera el dominio, las personas describían el mismo estado fenomenológico. Una de las características de este estado es que la atención estaba completamente absorbida. Hubo un neurocirujano que dijo: tuve que hacer una cirugía, una operación que realmente no sabía si podía hacer, era tan difícil. La hice de manera excelente, me sorprendí a mí mismo. Al final de la cirugía miré alrededor y vi algunos escombros en la esquina del quirófano. Dije: ¿qué pasó? Dijeron: mientras operabas el techo se derrumbó por allá. Y no te diste cuenta, es ese tipo de atención. Es inquebrantable, también es un estado en el que se exige al máximo tus habilidades. Y sea cual sea la demanda, puedes cumplirla, eres muy flexible, muy adaptable y muy revelador. Es un estado que se siente bien. Es como la sintonía. La sintonía es flow mutuo, flow interpersonal. Así que eso es cuando la atención es del 100%. Cuando tienes demasiado que hacer en muy poco tiempo. Muy poco apoyo, cuando te sientes abrumado. Estás aquí abajo. Y las hormonas del estrés están en su punto más alto. Estás en un estado que recientemente fue llamado en una revista científica, en realidad en la revista Science. Un artículo fue titulado La neurobiología del Frazzle. No sé si están familiarizados con Frazzle, he estado allí muchas veces. Es estrés constante. Y aquí el problema es que no puedes dejar de pensar en lo que te está molestando, lo que te está estresando. No estás enfocándote aquí, no te estás enfocando en la tarea en cuestión, te estás enfocando en lo que te molesta. Y ese es el poder de las emociones se apoderan de la atención, guían la atención, y si son demasiado fuertes, entonces nunca llegarás hasta aquí. Por aquí el rendimiento es bajo porque las personas están poco motivadas, desenganchadas. Este es un gran problema, el desenganche en el lugar de trabajo. Las personas se sienten. De hecho, hubo una encuesta, esto es realmente interesante, se hizo en Harvard. A 2.500 personas se les dio una aplicación en un iPhone, y la aplicación les sonaba en momentos aleatorios durante el día y respondían 2 preguntas. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Y en qué estás pensando ahora? Y la discrepancia, por supuesto, es una medida de la divagación mental. Resulta que el 50% del tiempo, en promedio, nuestras mentes están divagando. La actividad que tuvo el mayor enfoque, sin sorpresas, fue hacer el amor. Pero quien llena esa aplicación, en un momento como ese, todavía no he podido resolverlo.
Los tres más bajos eran el viaje al trabajo, estar sentado frente a una computadora y el trabajo. Eso es esto. Entonces, si no estás comprometido con lo que estás haciendo, tus niveles de cortisol son demasiado bajos. He estado hablando sobre enfocarse, como si fuera el único tipo de atención valiosa. Pero en realidad, el divagar de la mente que es el enemigo del enfoque. El término que usan en la ciencia del cerebro es que están anticorrelacionados. Si tu mente está divagando, por definición no estás enfocado y viceversa. Divagar la mente es absolutamente esencial para la creatividad. El proceso creativo demanda que, primero, recojas información, te enfoques en el problema, te concentres realmente y luego te relajes. Los anales de la ciencia y las matemáticas están llenos de personas que encontraron soluciones increíbles, mientras estaban soñando despiertos en la ducha, tomando un autobús, paseando a su perro, y eso se debe a que durante el divagar de la mente, podemos hacer conexiones entre elementos remotos de una manera nueva que tiene valor. Esa es la definición de un acto creativo, por supuesto, si vas a ejecutar. Si vas a poner la idea en práctica, entonces debes volver a enfocarte, pero el divagar de la mente es extremadamente valioso. Hay otro nivel en el que la atención opera. Esto tiene que ver con el liderazgo. Yo sostengo que los líderes necesitan tres tipos de enfoque para ser realmente efectivos. El primero es un enfoque interno. Déjame contarte algo. En realidad, de los anales de la neurología, había un abogado corporativo que desafortunadamente tenía un pequeño tumor cerebral en el lóbulo prefrontal. Fue descubierto temprano y operado con éxito. Sin embargo, después de la cirugía, la situación fue muy desconcertante porque era absolutamente tan inteligente como antes, con un coeficiente intelectual muy alto, sin problemas de atención o memoria, pero ya no podía hacer su trabajo. No podía hacer ningún trabajo. De hecho, terminó sin trabajo. Su esposa lo dejó, perdió su hogar, vivía en la habitación de invitados de su hermano y en la desesperación fue a ver un famoso neurólogo llamado Antonio Damasio. Damasio se especializa en el circuito entre la zona prefrontal, que es donde conscientemente prestamos atención a lo que importa en este momento, donde tomamos decisiones, donde aprendemos, y los centros emocionales en el cerebro medio, particularmente la amígdala, que es nuestro radar para el peligro, desencadena nuestras emociones fuertes. Habían cortado la conexión entre la zona prefrontal y los cerebros emocionales. Al principio, Damasio estaba desconcertado. Se dio cuenta de que este sujeto estaba perfectamente bien en todas las pruebas neurológicas. Pero algo estaba mal y luego encontró una pista. Le preguntó al abogado cuándo deberían tener su próxima cita y se dio cuenta de que el abogado podía darle los pros y contras racionales de cada hora de las próximas 2 semanas, pero no sabía cuál era la mejor. Y Damasio dice que cuando tomamos una decisión, cualquier decisión, cuándo tener la próxima cita, debería dejar mi trabajo por otro, qué estrategia deberíamos seguir en el futuro, debería casarme con esta persona en comparación con las demás. Esas son decisiones que requieren que recurramos a toda nuestra experiencia de vida. Y el circuito que recoge esa experiencia de vida es muy básico en el cerebro, es muy antiguo en el cerebro. Y no tiene conexión directa con la parte del cerebro que piensa en palabras. Tiene una conectividad muy rica con el tracto gastrointestinal, con el intestino, así que obtenemos una sensación visceral. ¿Se siente bien? ¿No se siente bien? Damasio los llama marcadores somáticos. Es un lenguaje del cuerpo y la capacidad de sintonizar con esto es extremadamente importante porque estos son datos valiosos también. Hicieron un estudio de empresarios en California y les preguntaron cómo toman sus decisiones. Estas son personas que construyeron un negocio desde cero hasta cientos de millones o miles de millones de dólares. Y más o menos dijeron la misma estrategia. Soy voraz recolector de información, quiero ver los números, pero si no se siente bien, no seguiré adelante con el trato. Están sintonizados con sus sentimientos viscerales. Crecí en una región agrícola de California en el Valle Central, y mi escuela secundaria tenía una escuela rival en la siguiente ciudad, y conocí a alguien que fue hasta otra escuela. No era buen estudiante, casi fracasó, no se graduó, estuvo cerca de no graduarse de la escuela secundaria. Fue a un colegio
comunitario de 2 años como lo llamamos, encontró su camino en el cine que le encantaba. Entró en una escuela de cine. En la escuela de cine su proyecto estudiantil llamó la atención de un director, que le pidió que se convirtiera en su asistente. Lo hizo tan bien que el director arregló para que dirigiera su propia película, con el guión de otra persona. Lo hizo tan bien en eso que le permitieron dirigir un guión que él mismo había escrito. Y esa película tuvo sorprendente éxito. Así que el estudio que financió esa película dijo, si quieres hacer otra te respaldaremos. Sin embargo, odiaba la forma en que el estudio editó la película. Sentía que era un artista creativo y que habían destrozado su arte. Dijo, voy a hacer la película por mi cuenta, voy a financiar yo mismo. Todos en el negocio del cine que conocían le dijeron que era un gran error. No deberías hacer esto, pero siguió adelante. Luego se quedó sin dinero. Tuvo que ir a 11 bancos antes de conseguir un préstamo. Logró terminar la película. Es posible que hayas visto la película. Se llama Star Wars. Así que George Lucas tomó una decisión basada en su instinto. No se sentía bien dejar que el estudio destrozara su próxima película. Era su integridad. Y este sentido interno es ético, es un timón ético. Responde a la pregunta, ¿lo que estoy a punto de hacer está en consecuencia con mi sentido de significado, valores, propósito y ética? Esa no es una pregunta que respondamos primero en palabras, la respondemos primero en lo que se siente bien y lo que no se siente bien, luego lo ponemos en palabras. Y cada líder hoy en día necesita un fuerte timón ético. Así que diría que la conciencia interna, el enfoque interno es esencial. Luego está el enfoque en los demás, que es ser capaz de leer a las personas, ser capaz de sintonizar con una persona. Hay 3 tipos de empatía, y esto es empatía de la que estoy hablando. La primera es la empatía cognitiva. La empatía cognitiva significa que entiendo cómo piensas sobre las cosas, tus modelos mentales, cómo ves el mundo. Lo que eso significa es que soy capaz de comunicarme contigo en términos que realmente entiendes, con los que realmente resuenas. Los gerentes líderes que son capaces de hablar con otras personas con buena empatía cognitiva son capaces de obtener un rendimiento mejor de lo esperado de las personas porque saben cómo movilizarlas, saben lo que importa. Luego está la empatía emocional. La empatía emocional es un sentido inmediato de lo que está pasando en la otra persona. Y esto es absolutamente esencial también. Si solo tienes empatía cognitiva y no tienes empatía emocional, fallarás. El tercer tipo de empatía también es muy importante. Es la preocupación empática. No solo sé cómo piensas y cómo te sientes, sino que si hay algo que necesitas y puedo ayudarte con ello, estoy dispuesto a ayudar. Los líderes que tienen la mayor lealtad, con quienes las personas aman trabajar, tienen los 3 tipos de empatía.